Hola a todos. Volvemos a retomar este ejercicio de los pisos y vamos a utilizar aquí los nombres de rango. En otro ejercicio os recuerdo que a la hora de definir un nombre de rango hemos seleccionado el área y hemos escrito en el área de nombres. Bien, esa era una forma. Otra manera era seleccionar el área igualmente y decirle aquí asignar nombre. Y al decir asignar nombre elegimos definir. Pondría el nombre de su cabecera y diría a qué se refiere y que el ámbito de uso o de utilización sería este libro de trabajo. Bien, pero os voy a proponer una cosa mucho más interesante. ¿Qué ocurre cuando yo tengo que asignar varios nombres de rango que se encuentran en áreas consecutivas, es decir, una al lado de la otra? Es decir, quiero un nombre de rango para superficie, otro para el precio, otro para la hipoteca, para el resto, para entrada y para letras. Bueno, en ese caso, Excel tiene una utilidad que nos hace facilitar las cosas. De una sola vez podemos definir todos los rangos. ¿Cómo se hace eso? Estando en la pestaña Fórmulas, y veis que aquí pone administrador de nombres y veis este apartado, este botón que dice crear desde la selección. Al lado tenéis la pista que tiene control mayúsculas F3. Dice genera automáticamente nombres a partir de las celdas seleccionadas. Dice generalmente se utiliza el texto de la fila superior o de la columna situada a la izquierda. Bien, nosotros vamos a darle y lo que vamos a decirle que aparece marcada, que utilice la fila superior. Es decir, que en vez de escribir cada nombre de rango, directamente lo va a seleccionar utilizando las cabeceras que tenemos en la fila número 3. B3 para superficie, C3 para precio euros, D3 para hipoteca euros y así sucesivamente. Le vamos a dar a aceptar y vamos a ver qué ha ocurrido. Si yo voy aquí a administrador de nombres, fijaros lo que pasa. ¿Veis? Ojo, lo ordena alfabéticamente. Por eso podéis verlo que está en otro orden y no como lo hemos definido. Pero veis, entrada, y te dice que es la columna F. Si yo muevo esto un poquito, ¿veis? Entrada está en la columna F. Y fijaros lo que ha hecho. Como yo ahí tenía un espacio, tenemos en la cabecera un espacio, lo ha sustituido por un carácter de subrayado. La verdad que esto es muy útil y cuando son cosas que están una al lado de la otra, de una sola operación podemos crearlos todos a la vez. Vamos a decirle que está correcto y ahora vamos a utilizarlos como hemos hecho antes. Por ejemplo, aquí, en vez de sumar B4, B12, pues vamos a decirle que sume superficie. En el momento que yo he dado a la P, ya veis, ya me aparece superficie. Lo mismo hacemos con este, el promedio. Vamos a sustituir de superficie. Lo mismo para max. Uy, ¿veis? Si me equivoco, pues lógicamente no encuentra nada. Pero esto también debéis de tenerlo en cuenta. Superficie. Perfecto. Y por último, el mínimo de superficie. Bien, aquí a lo mejor ralentiza un poquito la cosa porque no nos sirve el cuadro de llenado, pero lo que pretendemos es utilizar los nombres de rango en una tabla concreta. Vale, pues nos quedaba este, ya lo tenemos. Bien, ahora aquí vamos a ver el precio del piso. En vez de sumar C4, C12, lo que vamos a decirle es que en este caso es precio. ¿Veis? En el momento que cojo, hay una cosa que pone precio, pero ojo, que aquí está el nuestro. Esta es nuestra etiqueta. Precio euro. Lo mismo para promedio.
Eso es. Hacemos lo mismo con Max. Ahora es un poquito entretenido porque lo que estamos haciendo, ya digo, es utilizar los nombres de rango en una tabla que está muy densa de cálculos. Pero os recomiendo que lo hagáis detenidamente y os ayudará a entenderlo un poco mejor. Vale, esta ya la tenemos, vamos a hipoteca. Escribimos hipoteca. El resultado es el mismo, porque claro, la zona que está trabajando es la misma. Lo que pasa es que esta vez tiene un nombre de rango ya hecho. ¿Veis? Aquí hemos tenido que ir una por una, a diferencia del llenado, pero el objetivo de este ejercicio es usar los nombres de rango en diferentes funciones. El resto que lo tenemos aquí, pues buscaremos resto. Tener en cuenta que también hay una función que se llama residuo, que se parece, pero bueno, eso ya lo veremos, que es el resto de una división, y a lo mejor la palabra resto os sugiere eso. Aquí trabajamos con resto. Bueno, ya queda poco. ¿Veis? Si me salgo sin más, ¿veis? Como no existe resto como tal y me he salido, devuelve un error. Es bueno que pase para que aprendamos a corregir los errores. Ya nos queda este solo de esta columna. Doble. Vale. Entrada, pues vamos a cambiarlo por entrada. Lo tenemos. Pero veis, casi no escribo nada, solo el principio. Lo suficiente para identificarlo. ¿Veis? Aquí lo tengo. Entrada. A ver qué ha pasado aquí. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos ido. Max de entrada. Vale. Vale. Y este es min de entrada. Cuidado con esto, que aquí salen cosas raras. Vale. Cuando veáis este carácter a veces aparece porque identifica que no es igual que el anterior. Pero nada, como es correcto, pues le decimos omitir error y ya está. Continuamos aquí con este ejercicio 18 y vamos a ver la parte de formato condicional. Es decir, vamos a asignar un aspecto distinto en función de los datos almacenados. El enunciado del ejercicio nos pedía que para la hipoteca que sea mayor que el promedio debe estar en rojo y en negrita. Pues vamos a ver. Si cogemos la hipoteca, seleccionamos, nos vamos a inicio, damos formato condicional, nueva regla. Recordamos, esto lo vimos en el tema 2. Entonces, aquí tenemos una tercera opción que dice aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Y la siguiente dice aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio. Como nos dice que debe de ser mayor que el promedio, por lo tanto tiene que estar por encima del promedio. Cogemos por encima del promedio y vamos a decirle en formato que esté en negrita y además en color rojo. Le damos a aceptar y aceptar. Y ahí tenéis. Estas son las que están por encima del promedio. Vamos a verlo. El promedio aquí está en 143.625 euros, con lo cual todos esos valores que veis resaltados en rojo están por encima de ese valor. Bien,
no dejamos esta columna, mantenemos la selección y vamos a definir una nueva regla, porque vamos a decirle que los que sean menores a 135.000 euros va a estar sombreado en verde. Pues vamos a verlo. Vamos a formato condicional, nueva regla, podemos decir aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, valor de la celda menor que 135.000. 135.000, sombreado verde, eso es un relleno. Nos vamos a formato, elegimos relleno y podemos coger un sombreado verde clarito, una cosa así, o un poquito más fuerte si queréis, este color. Le damos a aceptar y aceptamos y veis, ya ha cambiado. Nos queda coger ahora la columna donde tenemos las letras, es decir, vamos a seleccionar letras. ¿Y qué nos pide para esto? Que los mayores de 1.600 euros tiene que estar con un relleno personalizado. Ahora vamos a definir ese relleno personalizado. Nos vamos a formato condicional, nueva regla. Hemos dicho que aplicar formato únicamente a las celdas que contengan valor de la celda mayor que 1.600 euros. Aquí no hay que poner euros ni poner nada, solamente el valor. Y nos vamos a ir a formato, nos vamos a relleno y claro, como nos pide que pongamos los tres colores, el rojo, el verde y el azul, tenemos que ir a más colores y en personalizado, ¿veis? Aquí sale modelo de color, RGB. ¿Qué valor debe de tener? Pues según nuestro enunciado, el rojo va a ser 255, que se mantiene tal cual, el verde va a ser 217. Es mejor escribirlo porque si no el cambio realmente no se notará. Tardaremos muchos más. Y el azul tiene que ser un 102. Pues marcamos el azul y marcamos 102. Ese es el color que tiene que salir. Le daremos a aceptar. ¿Veis? Sale un color como anaranjado y le damos a aceptar. Cuando terminemos, ¿veis? Salen resaltadas las celdas que superan 1.600 euros. Con esto habremos terminado el ejercicio. Recordad que la primera parte nos pedía usar los nombres de rango, para eso lo definimos, recapitulamos un poquito, en fórmulas, en administrador de nombres, veis, aquí teníamos los nombres que habíamos definido previamente haciendo crear desde selección, es decir, habíamos seleccionado desde superficie hasta letras y habíamos creado desde selección. Y la segunda parte, una vez que hubiéramos utilizado bajo los nombres de rango, ¿veis? Suma precio o promedio, etcétera, hemos aplicado el cambio de aspecto de los números en función de los datos almacenados. Y veis, hemos aplicado varias reglas. Una, para el tema de la hipoteca, cuando fuera mayor que el promedio. La hipoteca que fuera menor que 135.000 euros. Y por último, las letras que superaran el 1.600, que lo hemos hecho con un formato personalizado. Espero que os haya gustado este ejercicio. Es un poquito más elaborado, pero trata con más profundidad los nombres de rango y el formato condicional. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto.